Hola, probablemente alguna vez hayas escuchado acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquel documento que se nos dice fue un hito para la historia de la humanidad. Esto debido a que fue construido por representantes de todas las zonas del mundo, y aun cuando tuvieran antecedentes culturales y jurídicos sumamente diferentes, lograron hacerlo. Cuando se promulgó el 10 de diciembre de 1948, este representaba un ideal de todas las naciones y pueblos. Por primera vez, se estaba diciendo cuáles eran nuestros derechos fundamentales que se deberían de proteger en todo el mundo. Pero este documento no es algo que se haya construido de la noche a la mañana, ni siquiera es un proceso de unos cuantos años. Tiene un gran desarrollo. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar en este video. ¿Cuáles fueron aquellos documentos o sucesos que contribuyeron ampliamente a que tuviéramos esta declaración? Así que quédate en este video para descubrirlo. Nuestro primer antecedente lo tenemos hace mucho tiempo, específicamente en el año 539 a.C. Aquí, los ejércitos de Ciro el Grande habían conquistado la ciudad de Babilonia. Sin embargo, no es este hecho lo que marca a la humanidad, sino lo que sucedió después. Liberó a los esclavos, decretó que todas las personas tenían el derecho de escoger su religión, y además estableció la igualdad racial. Este y otros decretos fueron escritos en un cilindro de barro, el cual actualmente conocemos como el cilindro de Ciro. Este antecedente es considerado muy importante porque se le ve como el primer documento que habla sobre los derechos humanos. Y esto es muy impresionante, cómo es que desde hace tanto tiempo se viene luchando por la igualdad y la dignidad humana. Nuestro siguiente antecedente lo tenemos hasta el año de 1215. En este año, el rey Juan había violado muchas leyes y tradiciones que habían gobernado en Inglaterra. Es por ello que los súbditos le hicieron firmar una Carta Magna. Esta Carta Magna poseía principios como el derecho a las iglesias a que no interviniera el gobierno en ellas, o por ejemplo de las personas a poseer propiedades y poder heredarlas, o por ejemplo que una mujer viuda que tuviera propiedades no necesariamente se tenía que casar. En sí lo podemos resumir como que empezaban a haber principios de garantías legales e igualdad ante la ley. Este documento es sumamente importante porque es el antecedente primitivo más destacado del Estado de Derecho, e igualmente un antecedente importante para la persecución de la igualdad. El siguiente texto que fue sumamente relevante lo encontramos el 4 de julio de 1776. Así es, aquel día en que el Congreso aprobó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o bueno, en aquel entonces de las 13 colonias. Este texto fue principalmente escrito por Thomas Jefferson y fue altamente divulgado y altamente leído por las personas. Sin embargo, no hay que olvidar que este ya tenía mucha influencia de la historia de los derechos humanos, como lo es la Carta Magna de 1215 o bien la Carta de Derechos inglesa de 1689, incluso de textos de John Locke como Carta sobre la Tolerancia. Este texto, lo principal de lo que trata es de los derechos individuales, así como introduce conceptos muy importantes como los derechos naturales, y establece que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Sin embargo, muchos de ustedes estarán preguntando, a ver, pero si las 13 colonias fueron las que proclaman esto, ¿por qué sigue existiendo la esclavitud? Ese es un punto muy interesante y que no puedo tratar en este video porque de eso no trata. Sin embargo, aunque es lamentable que la situación continuara y que se estuvieran vulnerando derechos humanos, sí es importante reconocer que tuvo una gran importancia esta declaración. ¿Por qué? Porque influenció a muchísimos países, como lo vamos a ver en unos momentos. Nuestro siguiente antecedente lo tenemos en 1789, cuando los franceses lograron abolir
a la monarquía absoluta. Esto presentó el escenario ideal para construir la primera república francesa. Por ello, la Asamblea Nacional Constituyente tomó como base la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos para construir su primera constitución hacia su república. Esta declaración básicamente lo que decía es que se tienen que garantizar los derechos a los ciudadanos como libertad de propiedad, seguridad y resistencia ante la opresión. Esto también nos dice que ellos concebían la ley como una expresión de la voluntad popular y que la ley debería de promocionar esta equidad de derechos y solo prohibir todo aquello que fuera dañino para la sociedad. Esta idea de los derechos del hombre fue ampliamente divulgada por Europa y altamente adoptada la idea. Sin embargo, tenemos un problema muy similar al que veíamos con las 13 colonias. Se adopta, pero se siguen vulnerando muchísimos derechos humanos y sobre todo, hacia las zonas que conquistaban, violentaban mucho más los derechos humanos. Entonces, tenemos una idea que se estaba expandiendo, que estaba creciendo, pero aún vivíamos muchísimas vulneraciones. Finalmente, llegamos al siglo XX. Este siglo fue un amplio lugar para que florecieran ideas de los derechos humanos. Una de las causas principales fue la existencia de dos grandes guerras mundiales que hicieron temblar los valores del mundo. Por ejemplo, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquella constitución que por primera vez a nivel mundial reconocía los derechos sociales. O bien, tenemos los pactos de la Sociedad de las Naciones, los cuales establecían condiciones laborales, no esclavitud, o por ejemplo la libertad de pensamiento y de religión. Sin embargo, no es hasta que terminan los horrores de la Segunda Guerra Mundial cuando los países se dan cuenta que la única manera para alcanzar una paz duradera son los derechos humanos. Por ello, el 16 de febrero de 1946 se crea el primer comité preparatorio, el cual tenía la responsabilidad de escribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este comité habían representantes de todo el mundo y de todo tipo de posturas ideológicas, lo cual hizo que el proceso fuera sumamente difícil, porque se tenía que escribir un documento conjunto en un momento que había una lucha ideológica política entre este y oeste, especialmente hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, aún con todo este conflicto, con todas las tensiones, negociaciones, finalmente se logró publicar el 10 de diciembre de 1948. Este texto es único en su tipo, porque representa el primer instrumento jurídico el cual anuncia los derechos de todas las personas del mundo. Y no solamente eso, aunque si bien se inspira en los textos del pasado, ciertamente es único porque no se limita a enunciar derechos individuales, sino que también agrega derechos sociales y económicos. Siempre recordando que esta declaración no los otorga, los reconoce. Y finalmente, es reconocer que este texto es el esfuerzo de muchísimas ideologías.